durante la gestión 2019. Siendo el sueldo del principal ejecutivo bolivianos 135.000. Punto aparte, determinar el gasto deducible y no deducible. Calculen rápidamente, por favor. ¿Cuánta es la diferencia? $25.000. 25.000. 25.000. ¿Sí? De esto, ¿cuánto es gasto deducible y cuánto es gasto no deducible? ¿Cuál es el gasto deducible? 135.000. Los 135.000. Los 135.000, que es, si revisamos un poco lo que nos dice la regla general, los gastos pueden ser realizados dentro o fuera del territorio nacional. En este caso, bueno, son sueldos que se han pagado a los directores. Vamos a las condicionantes. ¿Está vinculado? Sí, son los directores que seguramente tienen sus actas que han sido elegidos como directores, ¿no? Hay las actas respectivas. Y obviamente la retención del EDC-IVA, que es condicionante básica para lo que es remuneración. Pero además de esas condiciones, tener el documento original, que seguramente debe ser la planilla que se ha pagado y se ha retenido a los directores o síndicos en las sociedades. Pero nos pone una otra condicionante para directores, para estas remuneraciones, y nos dice, no puede ser superior a la del principal ejecutivo de la institución. El principal ejecutivo durante la gestión ha ganado 135.000, por lo tanto, ese es el tope del gasto deducible. Lo otro, ¿podrían haberles pagado? Sí, solamente que la diferencia es que esta demasía con respecto al sueldo del principal ejecutivo se va a constituir en gasto no deducible. ¿Sí? Se considera gasto no deducible. Entonces, hacemos siempre esos análisis y hemos ido viendo en varios casos que nos va poniendo ese análisis de la regla general, las condiciones, y en su caso, en cada uno de los puntos, podemos tener alguna condicionante adicional a esos requisitos básicos. Bien, vamos a trabajar ahora con otro grupo que son los servicios financieros. En el grupo de servicios financieros nos dice, se constituyen como gastos deducibles los intereses de las deudas, sus actualizaciones y gastos de constitución o renovación. ¿Sí? Pero aquí hay una condicionante. Nos dice, siempre y cuando la deuda haya sido contraída para producir renta gravada. ¿Sí? Esa es la condicionante. Es decir, que se haya ido en red. ¿Qué ocurre si los intereses no han sido pactados? Son de préstamos locales, en el caso de préstamos locales, nos dice el interés
no puede ser superior a la tasa de interés activa bancaria promedio del periodo. ¿Sí? Entonces, en el caso de préstamos locales, los intereses no pueden ser superior, dice, a la tasa de interés activa bancaria promedia del periodo. Pero, ¿qué pasa si son préstamos del exterior? En el caso, dice, de préstamos del exterior, dice, la tasa no puede ser superior a la tasa LIBOR más el 3%. Normalmente las tasas internacionales son bastante bajas, ¿no? Por eso se le añade ese 3%. Generalmente son, no sé, 4%, 3%, ¿no? Son tasas muy bajas, estas tasas del exterior de préstamos, porque justamente son tasas de fomento, de producción, sobre todo, entonces nos dice más el 3%. También se consideran como gastos deducibles las cuotas de arrendamiento financiero. Y también están dentro de este grupo lo que son las primas de seguros y sus accesorios. ¿No? Pero únicamente estas primas, cualquier otro tipo de primas pueden tenerlos, pero se va a considerar como gasto no deducible. Puede obtener todo tipo de créditos y esos intereses que va a generar por esas deudas, sus actualizaciones, renovaciones o los gastos de constitución, de renovación de sus créditos, se consideran gastos deducibles. ¿Cuál es la condicionante básica, aparte de las que conocemos? Que la deuda haya sido contraída, dice, para producir rentas gravadas, es decir, que haya sido invertida en la empresa. En el caso de que no se hayan pactado los intereses, nos dicen, y son préstamos locales, estos intereses no pueden ser superiores a la tasa de interés activa bancaria promedio emitida por el Banco Central de Bolivia del periodo. Y en el caso de préstamos del exterior, no puede ser superior a la tasa LIBOR más el 3%. También las cuotas de arrendamiento financiero, ya hemos visto que es un arrendamiento financiero, entonces esas cuotas pagadas se consideran como gastos deducibles. Respecto a las primas de seguro, supongamos que tenemos no sé, pues un gerente que es muy bueno de comercialización, pero viaja mucho y hay riesgo de que pueda tener accidentes o su vida, ¿no? Entonces, y por interés le pueden poner, pero ojo, solo se considera deducible. Otro tipo de seguro que le pueda poner la empresa se va a considerar como un gasto no deducible, ¿ya? Vamos con el ejemplo. La empresa obtuvo el 1 de julio del 2019 un crédito de bolivianos 690,000. Habiendo pagado intereses bolivianos 68,000. Una parte. La tasa de interés activa bancaria promedio del periodo es del boliviano, perdón, es del 9%.
Punto aparte, calcular el gasto deducible y no deducible. Ya, tienen 3 minutos para calcular. Calcule. ¿Ya lo tienen? Ya. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? El interés. Tendríamos que calcular el interés. ¿Sí? Tendríamos que calcular el interés que establece. Tengo un interés pagado, dice, de 68,000. De bolivianos, 68,000. ¿Cuánto es el interés que han calculado sobre el crédito de los 690,000? 62.100. 62,000. ¿Todos tienen ese dato? Sí, dice. 62,100. ¿Ves? 62,000 o 62,100. 62.100. 62,100. ¿Ya? $62,100. Ya. Entonces acá vamos a determinar cuánto es el gasto deducible y cuánto es el gasto no deducible. ¿Cuál es la diferencia, por favor, entre los intereses pagados y el interés bancario promedio? 5.900. 5.900. 5,900. De aquí, ¿cuál es el gasto deducible? Los 62.100.
los 62.100, que es la tasa de interés activa bancaria promedio. Entonces, eso constituye el gasto deducible. La diferencia, hemos pagado 68.000, por lo tanto, la diferencia va a ser el gasto no deducible. ¿Sí? Entonces, tengo ahí el gasto no deducible. Bien, vamos a continuar, por favor, y vamos a entrar a otro grupo. Seguimos con gastos deducibles, ¿ya? Y vamos a analizar ahora aquellos tributos que se consideran gastos deducibles. ¿Qué tributos se consideran gastos deducibles? Dentro de los tributos vamos a establecer todos aquellos impuestos directos o indirectos son gastos para la empresa. ¿Los gastos directos o indirectos? ¿Cuál es gasto para la empresa? ¿Un impuesto directo o un impuesto indirecto? Directo. Directos. Los impuestos directos son los que asume la empresa. Los indirectos son aquellos que se trasladan al consumidor final, ¿verdad? En este caso, el impuesto a las transacciones efectivamente pagadas y no compensado, ya solamente el efectivamente pagado, el IT, ese se considera un gasto deducible. Asimismo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Licenciada, no se ve la pantalla que está compartiendo. Bueno, en mi caso no se ve mis compañeros. ¿Se ve la pantalla, por favor, si me ayudan? Sí, listo, se ve. Se ve. Algo debe estar pasando contigo entonces. Si el resto se ve, de repente algo no estás, no has puesto tu pantalla, de repente no sé, algo debe estar pasando. ¿Ya? Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Pero acá, ¿cuál va a ser la condicionante? Para que este impuesto pagado de la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores se considere como gasto deducible, tendrá que estar ese activo registrado en el balance y además en la institución correspondiente. Si es un vehículo, tendrá que estar registrado en la alcaldía, en el RUAC, a nombre de la empresa. ¿Sí? En el caso de que sea un inmueble, en derechos reales y también obviamente en la alcaldía, con los registros correspondientes de propiedad de la empresa. También se considera como gasto deducible el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, ¿no? El IMT, el famoso IMT, impuesto municipal a las transferencias, también se considera como gasto deducible. El impuesto a las sucesiones y transmisiones gratuitas de bienes también se considera como gasto deducible. ¿Sí? El impuesto a la sucesión y transmisión gratuita de bienes. Asimismo, las tasas y patentes municipales se consideran gastos deducibles. No todas las tasas y patentes municipales se van a considerar como tales. Una patente, unos derechos que nosotros no conocemos mucho porque no somos un departamento eminentemente mineros, más son La Paz, Potosí, Oruro en realidad, pero también están lo que son las patentes mineras, los derechos de monte y regalías mineras. Así como los derechos de área. Entonces se consideran también gastos deducibles. Los intereses y mantenimiento de valor. Cuando nosotros pagamos nuestras declaraciones o presentamos y pagamos fuera de plazo, calculamos un interés y calculamos un mantenimiento de valor. Ese interés, ese mantenimiento de valor se considera gasto deducible. ¿Sí? Y acá, un impuesto que de repente nos llame la atención. ¿El IVA es un impuesto directo o indirecto?
Indirecto. Indirecto, lo paga el consumidor final. Sin embargo, nos dice el IVA va a ser un gasto deducible. ¿Cuál de ellos? El incorporado en el precio de compras de bienes y servicios, ¿sí? No computable en la liquidación de dicho impuesto. No quiere decir esto que si yo no lo registro, no me beneficio del crédito fiscal, el IVA va a ser un gasto deducible. Ese es un concepto erróneo. ¿A qué se refiere este IVA incorporado en el precio de compras de bienes y servicios no computable en la liquidación del impuesto? Cuando nosotros hemos visto las operaciones grabadas y operaciones no grabadas, por ejemplo, no recuerdo si con ustedes he trabajado el ejemplo de una institución financiera o una constructora. ¿Cuál he trabajado? En operaciones grabadas y no grabadas. ¿Cuál hemos hecho? ¿Alguien recuerda, por favor? Constructora. Constructora, ya. Si hemos hecho de una constructora, por ejemplo, hemos dicho, si yo compro, no sé, si yo voy a comprar material de escritorio, ya, voy a suponer que estoy comprando material de escritorio. Este material de escritorio lo voy a poder identificar y va a ir, además, este material de escritorio lo voy a registrar, lo voy a llevar para la construcción que estoy realizando. Ya, me han contratado para construir un edificio y ahí estoy comprando material de escritorio para eso. En ese caso, como esa obra en construcción voy a facturar, yo me puedo beneficiar de este IVA crédito fiscal. ¿Sí? Contra casa. Acá no hay problema, el IVA es un activo, cuenta de gasto. Voy a suponer, para que me sea fácil, voy a decir, esto es 870, esto es 130 y esto va a ser por 1000. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo compro material de escritorio para la construcción propia? Yo estoy construyendo un edificio en terreno propio y lo vendo ese edificio. Cuando vende ese edificio, ¿tengo que facturar o no? Cuando venda el edificio, ¿facturo o no facturo? No. No, la venta de bienes y inmuebles, ojo, no está alcanzada por el impuesto. Por lo tanto, voy a comprar y digo material de escritorio contra casa. ¿Sí? De aquí los 1000 y los 1000. ¿Sí? ¿Dónde está el IVA? Lo estoy llevando al gasto. ¿Por qué? Porque yo no, en este caso, como voy a comprar inmuebles, no soy sujeta pasivo al IVA. No voy a facturar, por lo tanto, tampoco me puedo beneficiar del crédito fiscal por las compras que realice. Entonces, en ese caso, el IVA está yendo al gasto. Solamente en ese caso se considera esto que acabamos de ver. El IVA incorporado en el precio de compras de bienes y servicios no computable en la liquidación del impuesto. Porque aquí yo no me voy a poder beneficiar de ese crédito fiscal. Por lo tanto, dice, en ese caso, sí va a ser un gasto deducible. Solamente en ese caso. Porque si se fijan en el caso anterior, tengo un IVA crédito fiscal, que es una cuenta de activos. Pero ¿qué ocurre con algunas empresas? Algunas empresas les llega tarde la factura, se han olvidado, o por alguna razón no han contabilizado el crédito fiscal. Entonces lo que hacen como este asiento, por no rectificar. Pero ojo, ese IVA, cuando vean acá, en estos casos va a ser un gasto no deducible. Porque el IVA no es culpa del Estado que no nos hayamos beneficiado, no nos haya llegado a tiempo la factura. Por lo tanto, se va a considerar un gasto no deducible. ¿Sí? No sé si queda claro ese concepto, ¿tienen alguna duda?
Lice, ¿podría repetir, por favor? Es que se estaba cortando la llamada. Ya. En el caso, hemos dicho, del IVA incorporado en el hecho. De hecho, el IVA es un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque es un activo, o sea, nunca es un gasto el IVA. Por lo tanto, es un impuesto indirecto que no puede ser considerado como gasto. Sin embargo, nos dice, en el caso de que este IVA es incorporado en el precio de la compra de bienes y servicios y no es recuperable, no es computable en la liquidación, no me beneficio del crédito fiscal, en ese caso, dice, es un gasto deducible, ¿sí? Ejemplo les he puesto. Hemos dicho de la empresa constructora, cuando yo compraba material de escritorio para las obras, la obra que me han contratado, yo tengo que facturar, tengo que emitir mi certificado de avance de obra, voy a generar un débito fiscal. El material que yo compre para eso va a ser un gasto deducible, perdón, voy a beneficiarme del crédito fiscal. Genero débito fiscal y cuando yo compro genero crédito fiscal. En cambio, si yo estoy llevando ese material de escritorio para la construcción y venta de un inmueble, terreno propio, yo como constructora construyo un edificio y lo vendo, el terreno está a mi nombre, ¿tengo que facturar o no tengo que facturar por ese inmueble? ¿Facturo o no facturo? No. No, la venta de bienes inmuebles no está alcanzado por el IVA. Por lo tanto, aquí yo no me puedo tomar un IVA crédito fiscal porque no estoy generando el crédito. ¿Dónde está el IVA? Está en estos 1,000 pesos. Todo lo estoy llevando al gasto. Entonces, solo en este caso dice, es un gasto deducible. Pero si por alguna razón este señor de aquí se olvidó la factura o por alguna razón esto agarra y lo pone aquí 1,000 y no se computa el crédito, en este caso, esto no es culpa del Estado, esto es culpa tuya porque no te beneficiaste del crédito fiscal. En este caso, estos 1,000 no va a ser gasto deducible el IVA. Voy a tener que restarle y 130 va a ser gasto no deducible. ¿Ya? Asimismo, vamos a ver otro impuesto indirecto. Y ustedes esto sí se deben acordar porque yo les he mencionado recientemente cuando hemos visto el ICE. Y dice el ICE, ¿sí? En los casos que no resulta recuperable por los contribuyentes. Lo mismo. ¿Se acuerdan cuando teníamos la factura del ICE y compraba un supermercado? ¿Sí? Cuando compraba el supermercado, ¿qué hacía? No ponía ICE por cobrar porque no es de tu pasivo el supermercado del ICE. Entonces lo que hacía era llevarlo al costo del bien. Entonces a eso se está refiriendo. El ICE en los casos que no es recuperable por el contribuyente, en esos casos se considera como gasto. Como en el supermercado hemos dicho, ¿no? Se va a ir al costo, por lo tanto ahí es el único caso que se va a considerar como gasto como gasto deducible. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta hasta acá, por favor. Bien, esos son los tributos que se consideran como gastos deducibles. Ahora vamos a ver otro grupo que es el de gastos operativos. A ver, ¿qué gastos operativos conocen? Energía eléctrica. Energía eléctrica, ¿qué más? Sueldos y salarios. Alquileres, sueldos, sueldos y salarios hemos visto en el grupo de remuneraciones al factor trabajo. Ya, acá vamos a tener los gastos directos, indirectos, fijo o variable. ¿Sí? Como ser, por ejemplo, lo que me acaban de decir, agua, combustible, ahí no sé qué he hecho.
combustible, ¿sí? Tenemos aquí los gastos de administración, tenemos los gastos de promoción, publicidad, y otros, ¿no? Entonces, todos esos gastos se consideran, dice, gastos deducibles. No se olviden que todos aquellos gastos que son incurridos para la empresa a objeto de conservar o mantener la fuente o generar ingresos se consideran gastos deducibles. Y tenemos otro grupo que es las compras de bienes y servicios a personas naturales no obligados a dar factura. Pero aquí tenemos cierta condicionante, ¿sí? Y también tenemos, dice, las diferencias de cambio. Cuando hablamos de compras de bienes y servicios a personas naturales no obligadas a dar factura, es decir, están prohibidas de dar factura, ¿a qué regímenes nos estamos refiriendo? ¿Qué regímenes? Régimen simplificado. Régimen simplificado, integrado y el agrario unificado, ¿no? Esos tres regímenes especiales que están prohibidos de dar factura, no nos dan factura. Nos dice, si ustedes compran a esos regímenes especiales, es un gasto deducible. Pero aparte de lo que ya hemos visto de la regla general y las condiciones, tiene una otra condicionante. ¿Qué me dice esa otra condicionante? Me dice, deben pedirle fotocopia del NIE, fotocopia del carnet de identidad, fotocopia de la última boleta de pago y firma en el comprobante respectivo. ¿Ya? A ver, yo les doy a pensar unos minutitos y supónganse que vamos a tomar un transporte de aquí vamos a tomar un taxi de aquí a Sacaba. ¿Cuánto me cuesta el taxi de aquí a Sacaba? De la ciudad de Sacaba. 30. 30 bolivianos. Ya, digamos que me cobran 30 bolivianos y voy a tomar un taxi. Ya, yo soy de la empresa, trabajo en una empresa y yo he aprendido impuestos y sé que estos señores no dan factura. Entonces llegamos a Sacaba, le digo, señor, mi factura. Y me va a decir, yo no emito factura, soy del régimen integrado. Perfecto, pues del régimen integrado. Bien, a mí la norma me dice que usted me tiene que dar ahora para que yo le pague su fotocopia de su NIF, su fotocopia de su carnet de identidad, su fotocopia de su última boleta de pago y además me lo va a firmar mi recibito. A ver, imagínense un ratito qué va a pasar con el chofer y qué va a pasar con ustedes. Nos va a hacer un lío. No pensé que vamos a hacer algo. No sé si saldrán vivos de ahí, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Claro, no nos va a dejar salir, pues. No los va a dejar salir del taxi, los va a llevar la policía, o los va a llevar no sé dónde, los va a pegar, los va a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Con tal de que le paguen. Porque él no les va a dar esos documentos. ¿Ya? Lamentablemente nuestra realidad es esa. Los de los regímenes especiales no nos dan documentos de respaldo. Pero la norma nos dice, si ustedes compran de estos señores, tienen que tener esos documentos para que se considere gasto deducible. Eso no lo vamos a poder cambiar. En aquellos casos donde hay cierta habitualidad, por ejemplo, que contratamos, digamos, ya ese mismo taxi, que, qué sé yo, que permanentemente nos llevamos productos o nos presta el servicio permanentemente, quizás ahí nos va a dar la fotocopia, ¿no? Lo que le estamos pidiendo por los pagos que estamos realizando por el servicio. Pero después, imposible, nadie nos va a dar. Es difícil que nos den, incluso hasta por seguridad de los mismos contribuyentes, ¿no? Ellos mismos, a ver, ustedes pónganse a pensar, si fueran de ese régimen especial y les piden todos esos documentos, ¿les darían? ¿Les darían fotocopia de carnet a un desconocido, de su NIT a un desconocido, de su pago de impuestos? No.
No, difícil, porque sabemos que hay mucha mala fe en las personas, incluso podrían sacar créditos, hacer una serie de barbaridades con esos documentos que para ustedes son importantes, ¿no? Entonces, es bastante complicado, bastante difícil este punto, pero lamentablemente la norma está dispuesta así, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir en la medida en que podamos hacerlo, después es difícil. En todo caso, si no podemos lograr estos documentos, vamos a ver más adelante lo que es retenciones. Vamos a tener que proceder a la retención porque no nos va a quedar otra alternativa. No vamos a conseguir esos documentos de respaldo que nos exige la norma como condicionante. ¿Ya? Bien. Adelante, dime. En este caso sería una autorretención. No hay autorretenciones, ¿ya? Por si acaso, cuando veamos retenciones es ilegal la autorretención. No podemos hacer autorretenciones, pero vamos a ver qué salida le vamos a dar a esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver retenciones un poquito, déjenme avanzar un poquito más. ¿Ya? Bien, los de contaduría me van a ayudar. ¿En qué casos registro diferencias de cambio? ¿Cuándo registro diferencia de cambio? ¿Una de extranjero? ¿Ya? ¿Qué norma me habla de la diferencia de cambio? Sí. La norma 6 de contabilidad nos habla cuándo tenemos que registrar esas diferencias de cambio, ¿verdad? Cuando son moneda extranjera. Entonces, también las diferencias de cambio se van a considerar como gastos deducibles, ¿ya? Vamos a otro grupo, por favor. Hablamos de previsiones, provisiones y otros gastos. Dentro de lo que es previsiones, provisiones y otros gastos, acá vamos a tener todos los gastos propios del giro del negocio. Todos aquellos gastos que sean propios por el giro del negocio se van a considerar gastos deducibles. No hay gastos que son deducibles. Asimismo, los gastos corrientes. Dentro de los gastos corrientes vamos a tener lo que es reservas técnicas de las compañías de seguro. Ustedes saben que las compañías de seguro tienen reservas técnicas, ¿no? Entonces ellos tienen sus propias reservas, por lo tanto se considera como gasto deducible. Asimismo, las asignaciones para previsiones, para riesgos emergentes de leyes sociales. Previsiones nos obliga a hacer el Código de Trabajo o la Ley General de Trabajo. ¿Han llevado derechos del trabajo o no? Legislación laboral. Sí, ya, ¿qué provisiones nos obliga la Ley General del Trabajo? No puedo creer. ¿Perdón? Aguinaldos. Provisión para aguinaldos, previsión para indemnización, ¿verdad? Entonces, esas previsiones también, dice, se consideran gastos deducibles. Ojo, siempre y cuando estén calculadas conforme establece la Ley General del Trabajo. También el castigo de créditos incobrables, ¿no? Se consideran gastos deducibles los castigos para créditos incobrables. Obviamente que en esos créditos incobrables tenemos que
tomar en cuenta el importe del crédito de la cuenta por cobrar que estamos nosotros castigando. Si es un monto no significativo, digamos 2.000, 5.000 bolivianos, no le voy a iniciar un juicio. De repente sí, pero tal vez el abogado me va a costar más caro y todo el trámite me va a salir más caro que recuperar esos 2.000 bolivianos, ¿no? Entonces lo que ahí tengo que hacer simplemente es durante 3 gestiones consecutivas tengo que tenerlo como cuentas por cobrar para poder recién pasarlo a crédito sin cobrar. Pero si es una cuenta, si es un importe significativo, digamos me deben unos $100.000, no voy a decir, no me ha pagado, lo castigaré $100.000. Ahí tendré que demostrar que he iniciado el proceso judicial para la recuperación del mismo y no he podido y recién podré castigarlo, ¿no? En montos significativos. Entonces, para estos créditos incobrables y estas asignaciones, vamos a hacer nosotros, bueno, en la práctica vamos a hacer los cálculos correspondientes, ¿ya? Bien, hasta aquí los gastos deducibles. Vamos a ver ahora todos aquellos gastos que son no deducibles. Ya, vamos a ver los gastos no deducibles. Dentro de los gastos no deducibles tenemos, por ejemplo, los retiros personales del dueño o socios. Ya dijimos, por más que sea dueño de la empresa, no puede hacer retiros de la misma, ¿no? Entonces, si hace esos retiros personales, saca dinero de la empresa, pues se consideran como gastos no deducibles, ¿ya? Los tributos originados en la adquisición de bienes de capital, y aquí también tenemos la condicionante siempre y cuando estos hayan sido computados al costo del bien, ¿no? Si nosotros tenemos tributos y hemos adquirido bienes de capital y se los ha incorporado en el activo, ese tributo pues se considera gasto no deducible, ¿no? Entonces, ahí también se tiene que tomar en cuenta. Los gastos por servicios personales. Si no se aplica el RCI. Hemos dicho que el RCIVA es un requisito básico por todo pago a los gastos, a los servicios personales de remuneraciones al factor trabajo. Entonces, si yo pago por estos servicios personales y no retengo el RCIVA, también automáticamente se considera como gasto no deducible. ¿Sí? El impuesto a las utilidades de las empresas es un gasto no deducible. ¿Por qué razón? Porque, bueno, sabemos que el impuesto a las utilidades es un impuesto que va a ir como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. Por eso se considera como gasto no deducible, ¿sí? También tenemos en este grupo lo que son amortización de derechos llave, marcas de fábrica y otros activos intangibles. ¿Ya? Y aquí la condición es salvo precio pagado. Cuando hemos visto derechos, hemos visto que lo que son regalías, marcas de fábrica, derechos de llave eran deducibles. Pero acá es siempre y cuando se haya pagado un precio, esa es la condición. Entonces, si se ha pagado un precio, es un gasto deducible. Pero si no hemos pagado un precio por estas marcas, por estos activos intangibles, va a ser un gasto no deducible. Tenemos donaciones, ¿ya? Y en donaciones también hay ciertas condicionantes, ¿no? Nos dice, todas las donaciones son gastos no deducibles, pero ojo, van a ser gastos deducibles, nos dice, siempre y cuando estas donaciones cumplan dos requisitos básicos. Primero,
que se haya entregado a una institución sin fines de lucro con resolución de exención. Es la primera condicionante, ¿no? Entonces, haber donado a una institución sin fines de lucro con resolución de exención. Y la segunda condicionante es que máximo se podrá aceptar esta donación hasta el 10% de la utilidad imponible. Si supera el 10% de la utilidad imponible, entonces esa diferencia también se considera gasto no deducible. Entonces tienen que cumplir las donaciones dos requisitos básicos para ser deducibles. De hecho, ¿no? O sea, si por ejemplo en este momento nosotros decidimos ir a regalar barbijos a la calle, a la gente pobre, ¿será deducible o no deducible? Deducible. Deducible. Si vamos a regalar a la calle barbijos, No No deducible. No deducible porque no es no deducible, porque hemos dicho que tiene que cumplir dos condiciones, ¿no ven? La primera, regalar, dice, a una institución sin fines de lucro con resolución de exención. Los de la calle no son instituciones sin fines de lucro y menos tienen resolución de exención. Y la segunda condicionante, máximo hasta el 10% de la utilidad imponible. ¿Ya? Continuamos con los gastos no deducibles. Previsiones o reservas no dispuestas por normas legales. A veces las empresas deciden hacer ciertas previsiones o ciertas reservas que no está en ninguna legislación, en ninguna normativa. ¿Pueden hacerlo? Sí. Por ejemplo, se ha puesto de moda y dicen, vamos a hacer previsiones para contingencias tributarias. La alcaldía, el CIN, la aduana siempre nos andan multando y nos andan imponiendo sanciones. Entonces vamos a hacer una reserva para estas posibles determinaciones de las administraciones tributarias. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo. Pero esa reserva no está en ninguna parte, en ninguna norma legal. Por lo tanto, se va a considerar como gasto no deducible. ¿Ya? Se va a considerar como gasto no deducible. Continuamos con gastos no deducibles. Y dentro de este grupo tenemos las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos, ¿sí? Posteriores a la vigencia del IVE. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos un bien y hacemos la revalorización técnica, es decir, le vamos a dar un nuevo valor, tenemos que depreciarlo. Esa depreciación por la revalorización técnica del activo fijo es un gasto no deducible. Y nos dice, ojo, posteriores a la vigencia del IVE, es decir, aquellas revalorizaciones técnicas que se hayan realizado a partir del 1 de enero de 1995, que entra en vigencia el IVE, son gastos no deducibles. Si fueran anteriores, son deducibles. Pero por la cantidad de años que ya ha transcurrido desde la vigencia del IVE, desde el enero de 1995 a la fecha, prácticamente son 25 años que está vigente el impuesto a las utilidades. Por lo tanto, casi no tenemos ya bienes que hayan sido revalorizados y que puedan, antes del IVE, estar vigente, excepto uno. ¿Cuál sería ese único bien que podría todavía haberse revalorizado antes del 31 de diciembre de 1994? Y se hace depreciación. ¿Los edificios? Los edificios, ¿verdad? Los inmuebles. Podríamos tener un inmueble que justo el 94 hicieron una revalorización nueva, nuevos años de vida útil a ese inmueble, digamos de otros 30 años. Entonces todavía esa revalorización, sus depreciaciones, sería el único caso que estaría vigente y sería gasto deducible. Después, cualquier revalorización técnica posteriores al 1 de enero de 1995 es un gasto no deducible. ¿Ya? También seguimos con gastos no deducibles y dice el valor de envases deducido del IVA.
Ahí estamos los envases retornables y no retornables cuando estamos descontando el correspondiente impuesto. También tenemos las pérdidas netas por operaciones ilícitas. Cuando uno escucha y dice operaciones ilícitas, suena medio grave, ¿no? O sea, es un término medio fuerte decir ilícito, así como droga, una cosa así. No, estas operaciones tributarias. El Código Tributario tenemos un título que se llama ilícitos tributarios, ¿no? Dentro de los ilícitos tributarios, cuando hemos repasado un poquitito el Código Tributario, ahí hemos visto qué son los delitos, qué son las contravenciones. Entonces, todos los pagos que realicemos por estos ilícitos tributarios, en otras palabras, por las multas, se consideran gastos no deducibles. ¿Ya? Todos los pagos por las multas se consideran gastos no deducibles. Finalmente, vamos a continuar, no nos falta todavía algunos, los intereses por préstamos de dueños o socios. ¿Sí? Solamente estos intereses se están refiriendo. Cuando los dueños o socios prestan plata a la empresa, nos dice, y se paga intereses, ¿ya? En la porción de dichos intereses excedan la tasa LIBOR más el 3%, en el caso de préstamos del exterior, nos dice es un gasto no deducible. Y en el caso de que exceda el valor de la tasa bancaria activa del Banco Central de Bolivia, en el caso de préstamos locales, también se va a considerar como gastos no deducibles. ¿Sí? Esa es una primera condicionante. Si yo soy dueño o socio de una empresa y le presto plata a mi empresa, dice, y yo vivo en el exterior, lo que me pagan de intereses no puede ser superior a la tasa LIBOR más el 3%. O si yo vivo en Bolivia y le presto plata a mi empresa, no puede ser superior al valor de la tasa bancaria activa del Banco Central de Bolivia. Esa es la primera condicionante, pero tiene una segunda condicionante estos préstamos de los socios. Y nos dice, no podrán superar, aquí abajito vamos a continuar, no podrán superar el 30% del total de intereses pagados a terceros en la misma gestión. ¿Ya? Entonces, si se tratase de intereses de dueños, hay dos condicionantes. ¿Ya? Si yo vivo en Bolivia, es un préstamo local, no puede ser superior mi tasa, dice, a la tasa bancaria activa. Y además no puede ser superior al 30% de pago a terceros. Si yo estoy en el exterior, no puede ser superior a la tasa LIBOR y tampoco puede ser superior al 30% del pago a terceros. ¿No? Esa condicionante, pero solamente está dada por si acaso para préstamos de los dueños o socios. Los montos retirados por el dueño o socios por concepto de sueldos. Eso lo hemos hablado cuando hemos visto remuneraciones al factor trabajo. Por más que el dueño, el socio diga, yo trabajo aquí, tengo derecho a un sueldo, sí. Pero si quieres que sea deducible, tiene que estar dentro de las planillas con todos los aportes y la retención del EDC. ¿Sí? Y finalmente tenemos el factor de agotamiento. Algunas empresas extractivas ponen un factor de agotamiento que no está dispuesto en normas legales y ese factor de agotamiento también se considera como gasto no deducible. ¿Ya?
Dudas sobre gastos no deducibles. Licenciado, ¿qué es un factor de agotamiento? Es un porcentaje así como una previsión que hacen, porque es como una previsión que van realizando. Pero si no está esto dispuesto en la normativa legal, si no hay en una norma que establezca este factor de agotamiento, esa previsión, si ustedes quieren, se va a considerar gasto no deducible. Gracias. Ya, esos son los gastos no deducibles. Ahora vamos a ver algunos gastos y algunos casos específicos, como por ejemplo la depreciación del activo fijo. ¿Qué pasa con la depreciación del activo fijo? ¿No? Nos dice, se computará sobre el costo depreciable. La depreciación del activo fijo se computarán sobre el costo depreciable, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a depreciar sobre el costo, ¿sí? Ahora, las reservas acumuladas también nos especifica y nos dice no podrán ser superiores al costo contabilizado del bien, ya sea de origen o por devalúos técnicos. ¿Qué significa eso? Obviamente es lo que sabemos, ¿no ve? Mi depreciación acumulada nunca va a poder ser superior al costo. Entonces no puedo tener, digamos, costo 1 y depreciación acumulada 2, ¿no? Entonces a eso se refiere que nunca van a poder superar. También dentro del activo fijo debemos tomar en cuenta lo que son las reparaciones ordinarias que se efectúan en los bienes del activo fijo. ¿Sí? Y dice, serán deducibles como gasto siempre, no sé qué he hecho aquí. Siempre nos dice, pues serán deducibles como gasto, siempre que no supere el 20% del valor del bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Yo tengo un activo fijo, voy a suponer que mi activo fijo vale vale 1000. Ya está registrado mi activo fijo como 1000. Y dice, ¿cuánto es el 20% de 1000? 200. 200. ¿Sí? Entonces dice, si yo tengo mi activo fijo y hago una reparación ordinaria, dice, máximo hasta el 20% se considera como gasto deducible, en este caso hasta 200. Yo hago la reparación hasta 200, es deducible. Pero ¿qué pasa si mi reparación de mi activo fijo me cuesta, digamos, 400? En este caso ya no es gasto, me dice. En este caso se imputa al gasto, se imputa al costo y se deprecia por los años de vida útil que le queda. ¿Sí? Entonces, si
yo hago mis reparaciones en mi activo fijo que vale 1.000, hasta el 20% que yo pueda gastar, 50, 100, hasta 200, es un gasto deducible. Pero si supera ese 20%, entonces ya no puede ser un gasto deducible. Eso tiene que imputarse al costo y se deprecia por los años de vida útil que le quedan. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda respecto a lo que es reparaciones y mantenimiento del activo fijo. Licenciada, en ese caso los 200 tampoco sería deducible. Hasta el 20% dice. Cuando supera el 20%, 201 ya no es deducible. ¿Sí? La norma nos dice hasta el 20%. Entonces mi 20% es 200. Siempre que no supere el 20%. Supera el 20%, 200.1, 200.10, si ustedes quieren, en ese caso ya se considera que se tiene que imputar al costo y se debe depreciar por los años de vida útil que quedan. ¿De acuerdo? Sí, está bien eso. Sí. Ya. Bien. Vamos a entrar a un tema que se llama, bueno, seguimos que es dentro de las utilidades, pero vamos a entrar a ver qué pasa si a mí no me dan factura, ¿sí? Entra lo que es retenciones. ¿Ya? Dentro de las retenciones voy a ver dos tipos de retenciones. Entonces, primero, aclarar que este artículo de retenciones del IUE se encuentra en el artículo 3, inciso C del Decreto Supremo 24051. Ahí lo van a encontrar todo lo que es el rubro de retenciones. En el caso de retenciones, nos dice la normativa, ya podemos tener prestación de servicios no respaldados con factura. ¿Ya? Podemos tener prestación de servicios no respaldados con factura. Ojo, las retenciones solo se realizan a personas naturales, no a personas jurídicas. No puedo retener a personas jurídicas, es ilegal retener a personas jurídicas. Entonces solamente voy a retener a personas naturales. Voy a suponer, y vamos a, para llegar a cuánto es mi porcentaje, voy a trabajar un poquitito y digo del importe total pagado, que es en este caso, digamos, el 100%, ¿ya? La norma prevé y dice, suponemos que su utilidad presunta es del 50%. De ese 100% se presume que el 50% es el costo del servicio y el 50% es su utilidad. Este cálculo es muy parecido a lo que nosotros hemos hecho para profesionales independientes o oficios. Entonces, a esta utilidad, la alícuota correspondiente del 25%. ¿Sí? Aplicamos 25% la alícuota a este 50%. Y en ese caso nos va a dar lo que nosotros tenemos ya como impuesto a retener. Aplicamos, por favor, 25% al 50%. ¿Cuánto nos va a dar? 12,50. 12,50%. ¿Sí? 12,50% va a ser mi impuesto a retener. Entonces, cada vez que yo tenga que prestar servicios, compro servicios a personas naturales y estas no tienen factura, yo tengo que retener el 12.5%. Esa es mi retención. Y no solamente le voy a retener el 12.5% correspondiente al IUE, sino que también
tengo que retenerle el impuesto a las transacciones. ¿Por qué el impuesto a las transacciones? Porque me dice que transacciones grava toda transacción. Acá al margen del IUE voy a tener que retener el 3% correspondiente al impuesto a las transacciones. ¿Sí? 12.5% más 3%, ¿cuánto me da? 13.5. 15.5%. Entonces, cada vez que yo contrate los servicios de una prestación de servicios, yo tengo que retener el 15.5%, de los cuales el 12.5% aparece en el formulario 530, el 300D voy a tener que pagar en el formulario 400. Ya el 410 es el formulario de retenciones del IVA. ¿Sí? Entonces tengo que proceder a esta